Buenas noches, hermanas. Dios les bendiga. Este, Permítanme tantito aquí, acomodar. Bueno, la semana pasada iniciamos con este libro de las mentiras que las mujeres creen, ¿verdad? Y comentábamos por allí acerca de la mentira que es como la base para desarrollar más tipos de mentiras con respecto a Dios. Permítanme orar y para iniciar este tiempo, ¿verdad? Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad de estar juntas a través de este medio, Señor, porque nada puede detenerte a ti, Señor, y tu palabra corre, Señor, y llega a los corazones. Te suplico que tomes este tiempo y que la palabra, Señor, prospere en el corazón de cada una de las que lo escuchen. Señor, porque sabemos que tu promesa dice que no volverá a ti vacía la palabra. Gracias, Dios, por este tiempo y te ruego que tú tomes el control de todas las cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, entonces iniciamos comentando acerca del alma, porque algo que comentábamos era que en esta cultura hay una enfermedad y esa enfermedad está más que nada ubicada en el alma, ¿verdad? Entonces es interesante escuchar qué es lo que está en el alma, hermanas. Y en el alma está compuesta de lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Si mi pensamiento, comentábamos, es negativo, ¿cómo va a ser mi sentir? Pues negativo, ¿verdad? Porque yo no puedo pensar negativo y sentir esperanza, sentir confianza, no se puede. La emoción es el reflejo de lo que estoy pensando. Ahora, algo que comenta aquí la hermana de Moss, Nancy de Moss, es que según las creencias, las creencias es como actúo también, ¿ok? Entonces, el alma está muy, pues delante de nuestro Dios y vemos que en la cultura hay muchos síntomas. Mencionábamos cómo se siente la gente desanimada, abandonada, confundida, pues tiene que ver con lo que está pensando, qué creencias tiene, ¿verdad? Pero hay una buena noticia y esa noticia está en la palabra, ¿verdad? De cómo yo puedo trabajar en el alma. Hermanas, para una enfermedad de corazón existe un especialista que es el cardiólogo. Para un problema dental existe el dentista. Cada área de nuestro cuerpo tiene una especialidad quien lo puede atender. Y para el alma, el especialista es del que vamos a hablar ahorita al final. En Proverbios nos dice, hermanas, que porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo Salomón nos decía, cómo estás pensando, vas a sentir y vas a actuar. Eso es a lo que él se refiere, ¿verdad? Mencionábamos por allí que la estrategia bíblica, porque la manera de trabajar el pensamiento negativo, el pensamiento irracional, que es en automático, hermana, no nos damos cuenta cuando ya estamos allí instaladas pensando mal. Pero hay una estrategia de parte de Dios para trabajar este nivel de nuestra alma, y esa es la palabra. La estrategia bíblica es toda la palabra en sí, pero yo escogí este versículo de 2 Corintios 10:5 para que podamos ver una manera como Dios nos dice cómo derribar esos argumentos que se levantan en nuestro pensamiento, o sea, en nuestra alma, esos pensamientos negativos que ya vimos que son en automáticos, que pueden ser creencias falsas o ideas equivocadas. Y a la par de esos argumentos que levantamos en nuestra mente, en nuestra alma, está la altivez, que es sinónimo de soberbia y orgullo. Y hermanas, esto es algo que no nos permite avanzar.
Las consecuencias de la soberbia es, número 1, incapacidad de perdonar y no nos deja avanzar, algo que nos estanca. La soberbia o la altivez también nos produce incapacidad de manifestar amor a otros. Sentimientos, lo que produce, si no puedo expresar el amor, no, ¿qué es lo que esos sentimientos producen? Soledad y enfermedades. Por eso luego vemos que los problemas emocionales se hacen problemas psicosomáticos, o sea, lo llevamos a un síntoma, ¿ok? Físico. Y también la soberbia impide comunicarse, fíjense bien, alertas, con Dios en oración y resistimos leer su palabra. Es muy tremendo. Ahora, estos argumentos y esta altivez, ¿contra quién se levanta? Contra el conocimiento de Dios, que es la palabra. Pero Pablo nos recomienda llevar cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo. Esta es la estrategia de nuestro Dios, hermano. Y aquí es donde nosotros vamos a estar trabajando para poder derribar todos esos argumentos, esas creencias falsas, ¿verdad? Muy bien. Y entonces tenemos por allí, les dijimos que tuvieran preparadas una libreta, que puede ser un diario que ustedes también les sirva en su devocional o en esos tiempos para orar con Dios, leer la palabra. Y pueden empezar ustedes, ya vimos en la primera parte que nos daba Eunice, la pregunta es ¿cómo me siento? Para empezar a hacer contacto emocional conmigo mismo. ¿Cómo me siento? Y esa pregunta me lleva a otra pregunta que significa ¿qué necesito? Detrás de cada emoción hay una necesidad. Y mencionábamos, el ser humano tiene 3 necesidades. ¿Cuáles son esas 3 necesidades? Sentirse amado y aceptado. Sentirse importante y sentirse seguro. Esas 3 necesidades solamente pueden estar cubiertas en Jesucristo. Si yo pongo esas necesidades que me las cubra una persona o me las cubra alguien, voy a verme desilusionada tarde o temprano, con un vacío. Hermanas, ¿sí pueden ver la pantalla? Sí. Ok, muy bien. Ok, entonces ya vimos estas 2 preguntas. Algo que mencionábamos, la manera como Eva fue engañada en el huerto del Edén y Satanás siembra una mentira en ella tomando parte de la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, ella escuchó, meditó, creyó y actuó conforme a la mentira que el enemigo le sembró, ¿verdad? Y esos razonamientos son la raíz que lleva a la esclavitud que podemos experimentar en algunas áreas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos una mentira, esa creencia falsa, porque así es como trabaja el enemigo, ¿verdad? Y la primer mentira que vimos, que dijimos, esta es la base. Hay una lista grande, pero lo que a mí me puede afectar, a lo mejor no es el área con la que tú estás batallando, pero la base es esta. Esta Eva cuestionó, ¿en realidad Dios no es bueno? Porque eso fue lo que sembró Satanás en ella. ¿Cómo que ese Dios que es tan bueno, que te ha puesto en este huerto con todos estos árboles, te niega el árbol que está ahí en medio? La restricción, el límite, ahorita lo vamos a platicar, por allí es donde él llegó y sembró en ella la semilla de la duda. Y lo vemos muchas veces en el aquí y en el ahora, que no le creemos a Dios. Ah, mira, para ella sí hay. Ella sí le contesta, a mí no. Entonces, así es como va surgiendo estas mentiras. Entonces, ahora vamos a irnos a la 6ª mentira. Pero antes de empezar,
vamos a agregarle, ya vimos la primera pregunta, ¿cómo me siento? ¿Qué necesito? Ya hablamos de necesidades. ¿Qué necesidad tengo que no está cubierta y me genera este sentimiento? Y la tercera pregunta, ¿qué has hecho por ti? Anótenlas allí en su libreta, en su diario, que les va a servir para cuando estén en ese tiempo a solas con Dios. Muy bien, ahorita vamos a hablar más acerca de esta pregunta. ¿Qué has hecho por ti? Piénsenlo. Muy bien. La siguiente mentira, hermanas, que muchas veces la mentira número 4, aquí dice, Dios no es suficiente. Y ahorita vamos a hablar por qué. Ya vimos entonces la primera mentira, que Dios no es bueno. Eso es lo que el enemigo nos quiere hacer creer. Y de ahí se deriva otra mentira, Dios no me ama. Y llegó también a preguntar, ¿Dios es idéntico a mi padre? Y ya hablamos acerca de si tuvimos un padre ausente, que a lo mejor fue rígido, estricto, distante, pero Dios no es así, hermana. Dios es un padre amoroso que se relaciona con nosotros de una manera personal, ¿verdad? Entonces, esta pregunta de Dios no es suficiente, aunque no nos atrevemos a reconocerla o no somos conscientes de creer que Dios no es suficiente para nosotros, está allí en lo profundo del corazón, en lo profundo de nuestra alma, ¿verdad? Puede estar allí. ¿Y cómo la podemos identificar? De la manera de vivir revela la profundidad de nuestro engaño, porque a veces, hermanas, vivimos de una forma que reflejamos una carencia, un vacío. Entonces, podemos cuestionarnos, no, pues puede que funcione para los problemas de los demás, pero Dios a mí no me contesta. No para mis problemas, no para mis necesidades, no para mis relaciones, de cómo me relaciono con mi esposo o con mis hijos o diferentes situaciones. Entonces, ¿crees que Dios es suficiente o has descubierto tu tendencia a buscar cosas o personas? Como la comida. Ahorita, al principio del libro, Eunice comentaba algo acerca de esto. Incluso ahora, problemas con la comida. A raíz de la pandemia, vemos que mucha gente o le ha crecido el cabello muy largo o está aumentado kilos por allí porque batalla de estar tan encerrados, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con los vacíos de una insatisfacción cuando Dios no es suficiente. Y a veces lo podemos llenar con otras cosas, zapatos, ropa. Dios no está peleado que tengamos, pero el problema es cuando nos enfocamos más en eso que en Dios. Perdón, en el Salmo 73, fíjense bien, ese salmo lo escribió un músico llamado Asaf. Y fíjense que este Salmo 73, este varón tenía ese vacío y miraba a su alrededor y decía, ay, ¿por qué los malos prosperan? Les voy a leer del versículo 1 al 3. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotras que volteamos y vemos a nuestro lado, nuestros vecinos o a alguien y decimos, mira, le va muy bien y se porta mal? ¿No les pasa a ustedes que hacemos ese cuestionamiento? El mismo cuestionamiento que hacía este hombre. Pero dice aquí que él aparentemente veía, ay, ¿por qué injusticia, verdad? Que se portan mal y les va bien. O sea, ¿cómo? Pero él decide levantar su mirada a lo alto
y se le recordó que la prosperidad de los impíos es pasajera. Porque, hermanas, a veces vemos lo que la gente tiene, pero no sabemos qué han hecho para llegar a tener eso. Y cuando se obtienen ganancias rápido de una manera deshonesta, corres el peligro de que rápido los vas a perder. Y cuando Dios te da, aunque tarde, es tuyo y lo vas a tener, ¿ok? Entonces, este hombre había estado ahí viendo a su alrededor hasta que decide levantar sus ojos y reconoce, llega a la conclusión que en Jehová, en Dios, tenía todo lo necesario para la vida, ¿sí? Y esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. No tenemos que andar viendo a nuestro alrededor. El Salmo 73, 25, 26 nos dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanas, esta promesa es para ti y es para mí hoy. Tiene vigencia. El Señor sigue siendo fiel a su palabra. Puedes ver hacia tu corazón, hacia tu alma y ver si hay algo que Dios, piensas tú que Dios no ha sido suficiente. Te invito a que levantes tus ojos en esta noche y veas esta promesa y veas, reconozcas que a quien tenemos en los cielos es a Dios. Y fuera de Él no deseamos nada aquí en la tierra, porque con Él lo tenemos todo. Él es nuestra porción en la tierra de los vivientes, ¿verdad? Entonces, la promesa de Dios nos ayuda a derribar la mentira de que Dios no es suficiente, que a veces estamos en un grado de insatisfacción, pero tiene que ver con nuestra alma. Y es bueno examinarnos. Vamos a pasar a la siguiente promesa y los designios de Dios son demasiado restrictivos. A veces pensamos, ay Dios, es que se me hace tan complicado, se me hace difícil, como muy gravosos. Pero aquí nos dice que las escrituras nos enseñan que las leyes de Dios son buenas y existen para tu bien y para mi bien, porque traen protección. Ser obedientes a la escritura, a las promesas de Dios, es el camino que nos lleva a la bendición y a vivir en libertad y no en esclavitud, como es lo que estamos repasando estas mentiras para no caer, para examinarnos y no caer en una raíz de esclavitud, examinar la raíz de esclavitud. Hermana, ya decíamos, la palabra es la estrategia que Dios nos da, la palabra de verdad para derribar cualquier mentira, pero el enemigo también tiene su estrategia y esa es cegarnos, porque verdades a medias son mentiras, ¿ok? Y entonces el enemigo pone en nuestra mente, que ya dijimos que es parte de nuestra alma, la idea que las leyes de Dios son una carga, que son irracionales e injustas y que si las obedecemos seremos infelices. Por eso a veces queremos andar tomando atajos, pero no se puede. Nada más hay un camino, no podemos tomar atajos. Entonces, los mandamientos son un reflejo de la santidad de Dios, hermano. Y tenemos sobre todo la ayuda de su Espíritu Santo para poder avanzar en este camino. Y tenemos ahí el ejemplo de Eva. Eva en el huerto se empezó a enfocar en la única restricción que Dios le había impuesto. ¿Y qué la llevó? Hermana, la sutileza que utilizó el enemigo fue, hazlo a tu manera. Nadie tiene el derecho de decirte lo que debes o no debes hacer. ¿Y cuántas veces somos tentados en eso? Sobre todo, es parejo. Si lo hago a mi manera,
yo puedo pensar y creer que me va a dar buen resultado, pero no siempre es así. No es así. Es a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque las creencias determinan nuestra conducta, cómo actuamos. Entonces, les quiero explicar algo aquí, hermanas. Algo que trabajamos mucho en la consejería son los límites, dentro de más cosas, la jerarquía, que es la autoridad. Y se los quiero comentar. Los tipos de límites que hay son rígidos. Va asociado con padres autoritarios. Y simplemente en la manera como hablamos, emitimos el límite rígido, ¿verdad? ¿Qué provoca este tipo de límite? Que el hijo se aleja de nosotros. Entonces, ese es uno de los extremos. El otro extremo sería ser permisivo. Un límite permisivo es, ay, que haga lo que quiera, no pasa nada, ¿verdad? Allí hay mucho amor, pero no hay control. Entonces, padres permisivos, límites light, límites permisivos. Donde apuntamos en la consejería es trabajar con un límite claro. ¿Cuál es un límite claro? Cuando doy una instrucción verbal donde defino las funciones claras de lo que se espera de cada quien, ¿verdad? Porque en casa, en la familia tenemos bien claro cuál es el rol de papá, el rol de mamá y de los hijos, ¿verdad? Y les decimos, mira, esta es tu función, ir a la escuela, hacer tareas, asistir a clase y ayudar en casa. Pero si yo lo verbalizo, estoy aclarando el límite. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. La palabra de Dios son los límites claros. Los mandamientos son límites claros que Dios nos dio: no robar, no matar, no adulterar, porque yo estar dentro de esos límites trae protección para mí. Si yo me salgo de los principios bíblicos y aplico la de Eva, pues hazlo a tu manera, nadie tiene el derecho de decirte lo que debes o no debes hacer, entonces entro en conductas de riesgo. Quiere decir, no sigo en la instrucción, no obedezco la autoridad, quedo expuesta a que el enemigo me destruya, porque esa es su especialidad: robar, matar y destruir. Entonces, aquí es donde debemos trabajar. El límite permeable es cuando enseñamos a que detengas lo malo, pero permitas la entrada de lo bueno, ¿ok? Cuando yo pongo un límite desde los pequeños, la manera de poner yo límite a un pequeño es aplicando primero rutinas. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué horas desayuna? ¿A qué horas come? ¿Cuánto tiempo ve la tele? ¿Cuánto tiempo puede estar con un dispositivo, un celular? ¿A qué hora se duerme? ¿A qué hora cena? ¿A qué horas come? Todas esas rutinas me van a ayudar para poder poner yo un límite en el niño. Y los límites dan una estructura interna, la capacidad para organizar, concentrarse, autocontrol y ser responsables. Por eso, hermanas, quise comentarles esto, porque dice el Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, los mandamientos son un reflejo de su santidad y de la gracia de Dios. Y ahí es donde Dios quiere mantenernos protegidos, hermano. ¿Sí? En la siguiente mentira, es una mentira que dice, Dios debería solucionar mis problemas. Si yo pienso de esa manera, estoy, ¿cómo les dije? Bajando de categoría a Dios. ¿Por qué? Primero, porque ese razonamiento es muy engañoso. Porque yo puedo pensar, número uno, que Dios es como un genio que cumple mis deseos como si fuera la lámpara de Aladino. Eso no es cierto. Eso es una mentira. Esa es una idea equivocada, una creencia falsa.
Esta mentira lo único que va a hacer es llevarnos a sentirnos desilusionados y decepcionados de Dios. Y volvemos allí a ese vacío, a esa insatisfacción. Pues si enfrentamos un problema y no se soluciona, pensamos que pues Dios nos falló. No, pues a mí no me oye, ¿verdad? Esa es una gran mentira. Número 2, sugiere que la meta es vivir libre de problemas y deshacerse de todo lo que resulta difícil o desagradable. Esto también es erróneo, pensar eso de Dios. Lo descalificamos si estamos pensando de esa manera. Hermanas, la vida es dura y sin Cristo es más dura. Entonces, ¿por qué es dura? Porque vivimos en un mundo caído. Los que somos salvos vivimos en cuerpos mortales y enfrentamos tentaciones como todos los demás, pero tenemos a alguien que está con nosotros. Estamos expuestos a enfermedades, a pérdidas, a sufrimientos y muerte. Pero Dios nos promete en su palabra, en el Salmo 46:1, que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y Él está cercano, hermano. Es un Dios cercano y accesible, amoroso. Es un Padre amoroso que está a nuestra disposición, está allí cerca de nosotros. Y Él usa, hermanas, los problemas y las presiones para lograr aprendizajes, para moldear nuestra vida, a fin de que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Quien dice Hebreos 5:8, a mí me impresiona este versículo, nomás le voy a leer una parte. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanas, el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este versículo nos dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Muy bien. Hermanas, ahorita hablábamos acerca de una pregunta. Ya vamos a terminar. La pregunta que tengo aquí, ¿qué necesito hoy? Háganse esta pregunta ustedes. ¿Qué necesitas hoy? La palabra nos dice, hermanas, en Juan 3:16, nos habla de este gran amor de Dios por ti y por mí. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes poner ahí donde dice la palabra mundo, pon tu nombre, hermana, en esta noche, para que creas, para que aceptes. Es lo que significa creer, acepta. Cuando tú recibes un regalo, no lo tomas y lo avientas, lo recibes, lo pones en un lugar especial para cuando sea el momento lo puedas abrir. Eso es lo que Dios está diciendo en esta noche a ti y a mí, que Dios nos ha amado tanto que nos dio a su Hijo Jesucristo para que creamos en Él y creyendo en Él tengamos vida eterna, una vida más allá de la que vivimos aquí. ¿Sí? Pero hermanas, déjame decirte, hay un problema que es universal. Así como el amor de Dios es universal, hay un problema universal y ese problema se llama pecado. Puede ser un pecado, a veces decimos, no, yo nunca he robado, nunca he matado, nunca he cometido adulterio, pero a veces podemos ser rebeldes, pasivas, cuando no, mira Dios, tú allá y yo aquí, déjame a mí, mira, o puedes entrar aquí, pero en esta parte de mi corazón no entres, aquí yo soy la que controla. Podemos estar en una rebeldía pasiva, pero es pecado, hermanas, porque el pecado se puede mostrar no solamente en la conducta. Ahorita les comentaba, no he robado, no he matado, son conductas, pero el pecado puede estar en mi pensamiento. ¿Cómo estoy pensando? Puede estar en mis sentimientos, si
siempre enojada, triste o con miedo, ¿sí? Entonces, Romanos 3:23 nos dice que el pecado, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos? Separados de Dios. Entonces, Dios conoce cuál es nuestro problema, que es el pecado, pero Él tiene una solución. Él es el especialista. Ahorita hablábamos que para problemas del corazón está el cardiólogo. Para cada problema de nosotros hay un especialista, pero para el alma, la solución se llama Jesucristo. Y ahorita leía Diana, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, hermana, Dios te conoce a ti muy bien y a mí también. No podemos, ay Dios, no, es que mira, ella no batalla. No, sí se batalla. Todos batallamos, pero Dios está ahí a nosotros. Y Él nos da en esta noche esta solución que se llama Jesucristo, que es el especialista para trabajar en nuestra alma a través de su palabra. Dice Romanos, ahorita en lo que leía, enemigos, nos describe así, impíos, pecadores y enemigos. Esas tres condiciones nos describe ahí, pero con esa ternura, hermanas, el Señor también nos dice que siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí en la cruz, ¿verdad? ¿Cuál es la invitación en esta noche para ti, hermana, que nos escuchas por primera vez? Dice, la invitación es recibe a Jesucristo en tu corazón. Abre tu corazón. La palabra en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hermana, en esta noche yo te invito a que pienses y medites qué necesitas hoy. ¿Necesitas al Señor Jesús? Recíbelo, abre tu corazón, porque Él está dispuesto a entrar y te da esa autoridad de ser hecha hija de Dios. Ese Padre amoroso, accesible, que trata con nuestra vida con una ternura y una bondad. Así lo ha hecho conmigo, hermano. También lo puede hacer contigo en esta noche. Y Él nos ofrece, ya que lo hemos recibido, un crecimiento, una constante. Permítanme leerles esta cita, está hermosa. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esa es la buena noticia que tenemos sobre este mundo caído, sobre este enemigo que parece que gana terreno cada vez más. Pero la palabra de Dios nos dice, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa gracia está ahorita aquí, hermano, nos llena. Por eso necesitamos a Jesús. Él recibió el castigo por nuestros delitos y nos ofrece a cambio su justificación. Justificados por Él, a fin de que podamos ser ungidas con el óleo de alegría, ese aceite que solamente Dios nos puede dar. Y buscaba en una definición de óleo, porque yo decía, es un aceite, sí, pero es algo espeso, este óleo. Y miren que, hermanas, ahorita hay unos aceititos que han sido muy buenos en algunos auxiliares, opciones para algunos problemas, y son buenos. Pues este aceite es mucho mejor, este óleo de alegría que solamente Dios nos puede dar. Y miren esta palabra, esta promesa en Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría
más que a tus compañeros. Hermanas, esta es la buena noticia que tenemos para ustedes en esta noche.